Durante la cena, mi hijo abrió la boca y me atravesó el pecho con una sola frase. Al menos el nuevo esposo de mamá no es un perdedor como tú. No lo gritó, no lo dijo en un arranque de furia. Lo soltó tranquilo, como si fuese un dato de la mesa, como si estuviera comentando el sabor de la pasta o la decoración del restaurante. Y yo, me quedé helado. Miré sus ojos, y no había rastro de duda. Creía cada palabra. Me quedé en silencio, pero por dentro el estómago me ardía, como si alguien hubiera prendido fuego desde el centro y me obligara a tragármelo sin gritar. Esa fue la noche en la que entendí que algo estaba roto, y no solo en la relación con mi hijo, sino en la forma en que yo mismo me estaba permitiendo ser tratado. Déjame hacer una pausa acá, porque sé que muchos que están escuchando esta historia han sentido alguna vez algo parecido, ese momento en el que la persona que más deberías proteger, la que más deberías sentir cerca, te clava la daga más filosa. Y ojo, antes de seguir, te pido un favor, más del 90% de los que escuchan estas historias no están suscritos al canal. Si ya llegaste hasta acá, si estás sintiendo el nudo en la garganta conmigo, suscríbete ahora mismo. Es gratis, me ayuda a seguir contando estas historias, y sobre todo, te aseguro que lo que viene a continuación es aún más fuerte. Respiro hondo. Vuelvo a la mesa. Esa noche no respondí nada. Pagué la cuenta, lo llevé a su dormitorio y no dije una palabra en el trayecto. Pero cuando llegué a casa, me senté en la oscuridad del living, con la corbata floja y los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Tenía 45 años, un divorcio a cuestas y un hijo de 19 que me veía como un hombre derrotado. Para que entiendan cómo llegamos a esto, retrocedo 3 años atrás. Me divorcié de Sara después de una relación de 2 décadas. Fue un proceso cruel, lleno de abogados, documentos y acusaciones que nunca pensé escuchar de la mujer que había compartido mi cama por tantos años. No solo me quitó la calma, sino que se encargó de sembrar veneno en mi propio hijo. Taylor, mi único hijo. Mi orgullo, mi desvelo. Desde que nació, juré que nunca le faltaría nada. Y cumplí, jamás me perdí un partido de béisbol, una conferencia escolar, una visita al médico. Yo estaba ahí, siempre. Pero durante el divorcio, Sara encontró su mejor arma, convertirlo en su aliado, pintarme como el villano y elevar a su nuevo hombre como un modelo imposible de igualar. Ese nuevo hombre era Brad. Vendedor, trajeado, sonrisa perfecta y un BMW que parecía su mejor amigo. El tipo sabía venderse, y no hablo solo de sus clientes, sabía venderse a Taylor, a mi ex, a la familia entera. En pocos meses pasó de ser el novio de mamá a el héroe de la película. Y yo, quedé en el papel del tonto. Del que paga cuentas. Del que trabaja horas extras para cubrir la universidad privada de $30,000 al año. Del que ahorra en ropa y en autos porque prefiere estabilidad a apariencias. Yo era el perdedor. Taylor me lo recordaba en cada conversación. Brad me llevó a pescar en su bote, no como el tuyo viejo y aburrido. Brad dice que un hombre de verdad viste con estilo. Brad nunca me hubiera dado un Honda usado. Sí, hasta el auto se convirtió en un campo de batalla. Yo le había comprado un Honda confiable, seguro, perfecto para un universitario. Pero él lo despreciaba, porque Brad tenía un BMW y, según mi hijo, yo debería haberle dado algo a la altura. Cada visita a mi casa era un suplicio. Yo trataba de planear algo divertido, una película, una cena tranquila, un fin de semana de padre e hijo. Pero siempre, Brad terminaba en la conversación como una sombra que me perseguía. Y Sara, desde el otro lado, alimentaba esa narrativa. No había descanso. Recuerdo especialmente una tarde, 2 semanas antes de aquella cena. Lo invité a pescar, como cuando era chico. Pensé que revivir ese recuerdo podía unirnos otra vez. Pero en vez de agradecerlo, pasó el viaje entero diciendo que Brad tenía un bote más grande, más moderno, más divertido. Ni 5 minutos pude disfrutar sin que esa comparación me escupiera en la cara. ¿Saben lo que se siente? Que tu propio hijo, el que criaste, el que cuidaste con desvelo, te mire y no vea nada más que un fracaso práctico. Yo proveía techo, comida, salud, educación, pero nada de eso contaba porque no brillaba, porque no era ostentoso. Sara lo había logrado,
Borró 18 años de paternidad dedicada y los reemplazó con un simple reflejo superficial. Brad era el tipo cool, y yo el padre aburrido. Hasta que llegó esa cena. El momento exacto en que mi hijo me llamó perdedor delante de extraños. Ese fue el quiebre. Y aunque esa noche callé, dentro de mí algo empezó a gestarse. Una idea peligrosa, una chispa que pedía convertirse en incendio. Porque si él realmente creía que yo era un perdedor, entonces tal vez había llegado la hora de mostrarle cómo es la vida sin el supuesto perdedor que lo sostenía todo. A la mañana siguiente del 14 de mayo de 2024, abrí los ojos con una claridad brutal, como si me hubieran lavado la cabeza con agua helada. Miré el reloj, 6:12. Afuera, Monteverde Avenue todavía estaba gris y húmeda por una llovizna fina que parecía caer por inercia. Crucé la casa en silencio. Cada paso hacía crujir la madera como si ésta también supiera que algo estaba a punto de cambiar. Preparé café sin azúcar, apoyé la taza en el escritorio y empecé a marcar números con el mismo pulso con que uno enciende una mecha. Primero el banco. Quiero eliminar a un usuario autorizado de mi tarjeta y cancelar la adicional a nombre de Taylor Harrington. Sí, con R, correcto. De inmediato. La mujer del otro lado, voz entrenada para sonar calmada incluso cuando le piden dinamita, me hizo 3 preguntas de seguridad y confirmó: a las 6:31 queda deshabilitada, señor. Las compras pendientes se cursarán, pero no habrá nuevas autorizaciones. Colgué y respiré, no por alivio, sino por convicción. Luego la universidad. Oficina de tesorería, extensión 204. Soy el responsable financiero de la cuenta de estudiante 11-384-22. Solicito una retención temporal sobre nuevos cargos hasta mi revisión manual. Necesito que quede asentado a las 6:49. La funcionaria tecleó, pausó y dijo: comprendo. Esto bloqueará comedor, librería y cargos no esenciales. La matrícula del próximo semestre sigue programada para el 12 de junio. ¿La mantiene? La mantuve. Pero todo lo demás, en rojo. Por último, la aseguradora. El Honda de Taylor seguía a mi nombre, con póliza conjunta. Retiren al conductor secundario desde hoy, 15 de mayo, 7:05. Quiero la constancia por correo. La recibí a las 7:09. No hubo marcha atrás. Tomé el segundo juego de llaves, el que nunca me pidió, y manejé hasta el campus. El estacionamiento norte olía a tierra mojada y a emprendimiento universitario, carteles de clubes, bicicletas con cadenas oxidadas, latas en cestos rebalsados. El Honda estaba ahí, con el mismo rayón en la puerta trasera que Taylor juró que no se notaba. Encendí el motor, escuché ese tic-tic leve del relé, un problema que le había prometido arreglar, y lo llevé a casa sin mirar por el espejo. A las 7:58 el auto descansaba en mi garaje. Cerré, puse el tragavolante, saqué la batería por si a Taylor le daba por venir con el duplicado que quizá había hecho a escondidas y subí otra vez a mi escritorio. No le escribí. No le di un discurso. No redacté un manifiesto sobre el respeto. El silencio, por primera vez, fue mi herramienta. A las 10:16, mi teléfono vibró. Papá, mi tarjeta no pasa, ¿podés revisar? No contesté. 10:23, no puedo entrar al comedor, ¿qué hiciste? 10:41, ¿dónde está el auto? 11:05, llamada de Sara. La dejé ir al buzón. 11:09, otra. 11:11, otra. En el tercer mensaje su voz ya no era de victoria, era de miedo. ¿Qué hiciste? Taylor está sin comer, no puede moverse, no puede, devuelve el auto. Me quedé mirando la pared como se mira un cuadro torcido que nadie se digna a enderezar. ¿Cuánto tiempo había pasado con ese cuadro torcido sin hacer nada? Demasiado. Al mediodía, me senté a almorzar solo. Sopa de lentejas, pan de ayer, agua fría. El celular vibraba sobre la mesa con la insistencia de una conciencia. 12:17, atendé ya. 12:18, voy a llamar a mi abogado. 12:20, ¿de verdad vas a destruir la vida de tu hijo por un capricho? Y en 12:27, Taylor, al menos decime si el auto está en el taller. No puedo llegar al trabajo.
Volteé el teléfono pantalla abajo. El tazón humeó frente a mí como un recordatorio de que las cosas sencillas, como comer en paz, también valen. Terminé, lavé el plato, regresé al escritorio. A las 13:02, atendí. No porque me hubieran desgastado, sino porque ya había llegado a la escena siguiente que yo mismo me había escrito. ¿Qué hiciste? Sara no dijo hola. ¿Congelaste la cuenta de Taylor? Puse una retención. Mi voz me sorprendió a mí mismo, tan firme que parecía prestada. Y retiré el auto porque está a mi nombre. Eso no podés hacerlo. El acuerdo exige que pagues la universidad. Y la voy a pagar, dije. La matrícula de junio sigue programada. Lo demás, no. Él me llamó perdedor en un restaurante lleno. Sara. Lo gritó lo suficiente como para que el mesero bajara la mirada. Silencio. No el silencio tibio de la duda, sino el silencio filoso de quien entiende que la palabra restaurante implica testigos. Taylor es un adolescente, ensayó. Dijo una estupidez. Tiene 19. La estupidez ahora trae consecuencias. Te estás vengando, escupió. Eso es abuso. Es límite, corregí. Y es tarde. Voy a demandarte. Hacé que tu abogado llame al mío. Cerré. Mientras tanto, recordale a tu esposo nuevo que la generosidad se mide en facturas pagadas y no en discursos frente a un auto alemán. Corté. De inmediato, una nueva llamada entró. Brad. Mira, su tono buscó la conciliación del vendedor que huele una comisión. Quizá todos reaccionamos mal. Taylor está arrepentido. Podemos resolverlo como adultos, ¿sí? Me alegra escuchar adulto en tu boca, Brad, dije. Porque como adulto, te invito a pagar la comida, la gasolina, el seguro y los extras de la universidad que tanto le gustan. Son unos 7,000 al mes si lo haces bien. Se hizo un hueco. Pude oír, al otro lado, el tragar seco de quien no esperaba que la cuenta llegara al mismo tiempo que el discurso. No se trata de eso, tartamudeó. Se trata de valores. Exacto. No lo dejé acomodarse. Y los valores, Brad, se enseñan con hechos. Yo me dediqué a poner comida, techo, seguro, matrícula y calma. Ustedes se dedicaron a compararme. Hoy cambiaron las reglas. Que el que quiera ser héroe pague la capa. Cole. Dejé caer el cuerpo contra la silla. No me temblaban las manos. Me dolía el corazón, pero late igual cuando uno corre detrás de un autobús que cuando decide no subir. A las 14:12 me llegó un correo desde bursar@universidad.asley.edu. Retención aplicada. No se procesarán nuevos cargos sin su autorización. Nota. Se detectó intento de carga, Spring Break Europe Pack, $3.290 americanos, en tarjeta estudiantil el 10 de mayo. Abrí grande los ojos. ¿Europa? ¿Cargado a la cuenta estudiantil vinculada conmigo? Había ahí un hilo. Y tiré. Respondí pidiendo el detalle. 5 minutos después lo tenía. Fecha octubre de 05, 1837, Asley Travel Partners. Comentario, PAC estudiante. Pagador, Brad Nolan. Pendiente. Método, Student Charge, rechazado. Requiere autorización del responsable financiero. Punto. Levanté una ceja que me pesó el triple. No solo habían paseado mi nombre por mesas ajenas, también estaban dispuestos a meter sus lujos en la cuenta que yo sostenía. A las 15:06, Taylor volvió a llamar. Atendí. ¿Hola? Su voz ya no tenía filo, tenía miedo. No puedo comer, no tengo auto. Me quedé sin trabajo. Me odian en mi casa. No te odio, dije. Te estoy enseñando que las palabras cuestan. Y que el respeto no es propina. No quise decir eso. Lo dijiste, lo corté, sin gritar. Y no fue la primera vez que me comparaste. Fue la última vez que te lo permití. ¿Y si pido perdón? Lo vas a pedir. Pero no por teléfono. Y no para que te devuelva cosas. Lo vas a pedir porque te salió el veneno por la boca y te tragaste el resto. ¿Cuándo puedo ir? Sábado. 18 trae calma. Y trae memoria. Cortamos.
Cerré los ojos. Me vino el recuerdo de la pesca. Taylor de 9 años, manos pequeñas sosteniendo el reel, la misma boca que más tarde me llamaría perdedor abierta en una sonrisa de leche. El agua del lago brillando, y yo conteniéndole la caña para que no se le fuera de las manos. ¿En qué minuto dejé de guiar y pasé a tolerar? Había sido paulatino, casi educativo. Cada comparación con Brad había sido una lección de silencio que yo había aprobado para que él no reprobara, y al final el examen me lo tomaron a mí. El sábado 18 de mayo llegó con un cielo limpio. Taylor se presentó antes de hora. Zapatillas mugrientas, sudadera arrugada, ojeras de 2 reprobadas. Entró y se quedó parado, sin saber dónde poner las manos, como cuando tenía 5 y no sabía si pedir permiso para ir al baño. «Sentate», le dije. Puse 2 vasos de agua. No iba a dulcificar la escena con café ni galletas. Papá hizo amago de hablar, pero le tembló la mandíbula. «La cagué». «Sí». Me miró, esperando que yo rematara con un consuelo. No lo hice. No pensé, me dejé llevar. Brad dijo, mamá dijo. No mezcles, pedí. Vos dijiste. Y vos sabés que dolió. Duele todo, balbuceó. Mamá me habla pestes de vos desde que se separaron. Brad me compra cosas y me hace sentir que pertenezco. Y a vos, bajó la mirada, a vos siempre te sentí como, estable, pero lejos. Como si fueras una pared. Firme, sí, pero sin puertas. No esperaba esa imagen. Me atravesó. Respiré, me pasé la mano por la cara, conté hasta 5. Nunca me dijiste esa parte, contesté. Y yo nunca te conté la mía. ¿Querés saber qué hay detrás de la pared? Asintió sin sonido. Le hablé de noche sin dormir cuando él tenía fiebre. De renegociar horas en el trabajo para no perder un partido. De comer arroz una semana para pagar sus libros. De mirar a su madre a los ojos, firmar y salir con la dignidad recortada. De que cada vez que yo elegía un sedán barato estaba eligiendo que él tuviera matrícula pagada. Le hablé sin dramatismo, solo puse los ladrillos arriba de la mesa, uno por uno. Taylor lloró. No el llanto espectáculo, no esa humedad delegada en los pómulos, lloró con los dientes apretados, como cuando te duele algo que no sabías que tenías ahí. No supe verlo, dijo. Me gustó el brillo. Me gustó sentir que era parte de algo cool. Y terminé pateando justo donde me sostenían. El brillo no es malo, reconocí. Solo que no ilumina si no hay luz debajo. Y yo soy esa luz anticuada que no sale en Instagram. Sonrió entre lágrimas. Se secó con la manga. Esperó mi sentencia como se espera la nota de un examen difícil. Te voy a devolver la cuenta de la universidad, dije. Hoy mismo. No por tu disculpa, sino porque tu educación no va a ser rehén. El auto no. La tarjeta tampoco. Las vas a recuperar, si las recuperas, con 3 condiciones. 1. Respeto, incluso cuando te irrito. 2. Transparencia. Cada gasto me lo vas a decir antes, y vas a empezar a trabajar horas extra para cubrir al menos el seguro del coche. 3. No hay comparaciones con nadie bajo este techo. Soy tu padre. Punto. Asintió con una seriedad nueva. Acepto. Y algo más, agregué, inclinándome. El 10 de mayo intentaron cargar un pack Europa a tu cuenta estudiantil. Nadie me avisó. ¿Quién pidió eso? Se le ensancharon los ojos. Se le helaron los labios. Brad dijo que lo intentó con su tarjeta, pero que era mejor pagar con la de estudiante porque era beneficio. Yo no sabía que eso iba a caer sobre vos. No te culpo a vos por no saber. Culpo a quienes sí lo sabían. Me levanté. Mañana a las 19, acá, tu madre y Brad. Vos te quedás. Vamos a hablar como adultos, con papeles en la mesa. Y si alguien vuelve a hablar de perdedores, vamos a ver quién paga primero. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no hacía desde que Taylor era chico. Imprimí. Abrí una carpeta y guardé copias de todo. La retención de la universidad, el intento del PAC Europa, la póliza con su nombre como conductor secundario, los estados de la tarjeta adicional.
En cada hoja, subrayé en marcador amarillo la parte que contaba la historia verdadera, quién pagaba, por qué, desde cuándo, a qué costo. Sobre la tapa escribí límites, no para intimidar, sino para recordarme que los límites son la forma más honesta de amar cuando el afecto ya no alcanza solo con abrazos. A las 18:59 del domingo, el timbre sonó con la puntualidad de los conflictos serios. Sara entró con la barbilla alta, Brad con el gesto de quien trajo un arma y no sabe cuándo la va a usar. Taylor se sentó al costado, espalda recta, manos entrelazadas. Gracias por venir, empecé. Vamos a hablar sin gritos. Cualquier insulto y se termina la reunión. Esto no es un juicio, es un taller de realidad. Sara puso los ojos en blanco. Brad apoyó 2 dedos sobre la mesa, como si tocar madera lo protegiera. Primero, dije, lo del restaurante. Fuiste cruel, Taylor. Lo aceptaste. Bien. Segundo, la cuenta universitaria. Sigue pagada. Tercero, el auto y la tarjeta adicional no vuelven por ahora. Y cuarto, este intento de cargar un viaje a Europa a una cuenta estudiantil que yo financio. Deslicé la copia frente a Brad. ¿Qué te hizo pensar que estaba bien? Fue un error de agencia, respondió, rápido, demasiado rápido. Un malentendido. La agencia anotó tu nombre como pagador, apreté. Y el método que pediste fue Student Charge. Si iba a tu tarjeta, no estaríamos hablando. Pero fuiste contra la cuenta de un pibe que no paga su propia matrícula. Lo hiciste, además, 4 días antes de que mi hijo me llamara perdedor. ¿Casualidad? Brad abrió la boca y la cerró 2 veces. Sara lo miró, no como se mira al aliado que te respalda, sino como se mira a quien acaba de quitarte el piso. Yo, balbuceó. Pensé que, bueno, las cuentas estudiantiles de hoy aceptan cargos académicos, comedor, libros. No vacaciones en Roma, lo corté. Y menos cuando el que paga soy yo. Sara intentó recuperar terreno. Esto se arregla fácil. Devuélvele el auto, que vuelva todo a como estaba, y... A como estaba, repetí, saboreando cada sílaba. A como estaba, mi hijo me faltaba el respeto, vos me dejabas en ridículo con tus susurros y Brad jugaba a ser padrastro modelo con mis fondos. No volvemos a como estaba. Hice una pausa. Era el momento justo para clavar el puñal de la verdad, ese que no busca herir por deporte sino cortar la gangrena antes de que se suba al hombro. Vamos a firmar un acuerdo en papel. No es legal, aclaré, es moral, pero lo voy a tratar como si fuera ley de esta casa. Acuerdo de conducta y corresponsabilidad. 3 páginas simples, respeto explícito, fin de comparaciones, comunicación previa de gastos y un aporte de Taylor al menos al seguro del auto. Además, un añadido, ningún gasto de ocio podrá ir a la cuenta universitaria. Si quieren ir a Europa, lo pagan ustedes con sus tarjetas. Yo no soy la billetera de su luna de miel tardía. Sara sonrió con desprecio. ¿Y si no firmo? Entonces pedís a tu esposo que pague todo, como corresponde con su narrativa. Yo me limitaré a la obligación de matrícula y nada más. Ni un peso más para extras, ni un kilómetro más de auto, ni una hamburguesa. Todo dentro de la ley. Nada fuera de la dignidad. Brad miró a Sara. La prepotencia le resbaló como agua con detergente. Asintió, minúsculo. Sara frunció los labios. Taylor no decía nada, respiraba hondo, atento. Firmo, dijo el primero, y tomó el bolígrafo como si fuera un ancla. No por el auto. Firmo por mí. Lo miré y vi, por un instante, al niño que se quedaba dormido en el auto después de un partido. Sara dudó, miró a Brad otra vez y, con esa elegancia pequeña de quien no quiere perder, firmó. Brad firmó con trazos cursivos que querían sonar seguros. Guardé las copias en la carpeta. Me levanté, serví té. El ambiente cambió de temperatura como cuando una tormenta se da por vencida. Una cosa más, dije, antes de que se fueran. No soy tu enemigo, Sara. No soy tu competencia, Brad. Y no soy tu cajero automático, Taylor. Soy el que estuvo. Y voy a seguir estando, pero a mi manera.
Los acompañé a la puerta. Taylor se quedó. Se sentó otra vez, miró el suelo. Cuando por fin alzó la vista, me encontró con una media sonrisa. «No sé si te merezco», susurró. «Trabajalo», respondí. Nadie merece nada gratis. Ni siquiera el perdón. Esa noche dormí sin despertarme, por primera vez en meses. Me levanté con la espalda distinta, no más nueva, sino menos encorvada por el peso de lo no dicho. A las 8:13, reinstalé parcialmente la cuenta del campus, librería y transporte interno, sí, ocio, no. Lo escribí en un correo formal y se lo envié a Taylor. A las 8:21, me respondió con un gracias y un desglose de los libros que iba a comprar. Era la primera vez que lo hacía. Pasó una semana, luego otra. A mitad de la segunda, el 28 de mayo, sonó mi teléfono en medio de una reunión. Era Taylor por videollamada. Atendí. Se lo veía con una camisa limpia y una mirada nueva, sin adornos. «Papá», dijo, «hoy me ofrecieron horas extra en la biblioteca. Puedo cubrir el seguro si arranco el mes que viene. ¿Te sirve?» No lo disimulé. Sonreí. La clase de sonrisa que no necesita dientes. «Me sirve», contesté. «Y te va a servir más a vos». Hizo un gesto que fue casi un saludo militar. Casi. Antes de cortar, respiré y me animé a hacer algo que no hago nunca, meter un paréntesis en la vida para hablarle a quienes están del otro lado de la pantalla. No le hablé a Taylor, le hablé a quien escucha esto ahora mismo, quizá con la mandíbula apretada, quizá con los ojos húmedos. «Yo sé que estás metido en la historia», le dije, y, sí, este es uno de esos momentos en los que uno se permite un susurro directo. Si este viaje te está pegando en algún lugar cercano, te pido dos cosas. Contame abajo si alguna vez tuviste que poner un límite así de duro con alguien que amas y, si te gusta cómo cuento estas batallas, deja tu like y compartilo. Parece nada, pero a mí me permite seguir sosteniendo este espacio sin que alguien venga a contar mi historia por mí. Gracias. Volvamos. Y volvimos. Porque esta historia no se arregla con una firma y 2 semanas de buena conducta. No en la vida real. En la vida real, las lecciones se ponen a prueba cuando todo vuelve a moverse, cuando la rutina te tira de la manga y te pregunta si de verdad cambiaste o si solo estabas ensayando. El 3 de junio, a las 19:42, me llegó un correo con asunto, revisión de conducta, oficina de asuntos estudiantiles. Casi lo borro por reflejo, lo abrí por intuición. Estimado señor Harrington, nos informaron de un altercado verbal en el comedor el 31/05 entre el estudiante Taylor H. y un compañero. No hubo sanción, solo advertencia. Consideramos valioso que esté al tanto. Se me heló la nuca. Llamé. Contestó a la tercera. ¿Qué pasó? Nada grave, dijo. Me burlaron por no tener auto, por llegar caminando bajo la lluvia. Me llamaron hijo de perdedor. Me acomodé en la silla. El eco de aquella cena se me metió por la tráquea. ¿Y vos qué dijiste? Que no le debo un auto a nadie. Que si tenía que llegar empapado, iba a llegar igual. Se rió con la ironía cansada de quien ya entiende la mecánica. Y que ser hijo de alguien que paga sus cuentas en silencio nunca es de perdedores. Casi nos vamos a las manos. Me contuve. No dije estoy orgulloso. Lo pensé. Y hay pensamientos que el otro percibe igual. Colgamos. Los cambios visibles suelen ir más lentos que las palabras. Pero, uno por uno, empezaron a caer sobre la mesa como piezas de dominó deteniéndose en equilibrio. Taylor dejó de nombrar a Brad en cada conversación. Sarah, contra todo pronóstico, dejó de enviar mensajes pasivo-agresivos. Y Brad se volvió de una cortesía casi médica, esa que nunca tuvo antes. Tal vez porque descubrió que, sin el brillo prestado, también sabía hablar en tono humano. Un sábado, Taylor trajo a 2 amigos a casa. Pizza simple, película olvidable, risas contenidas. En un momento, mientras acomodaban vasos, escuché a uno decir, «Tu viejo tiene alta casa». Y Taylor, en voz baja, pero lo oí, la levantó a fuerza de laburo. «No tiene chiches, pero todo lo que ves está pago». Apoyé la espalda en la pared del pasillo y me permití un segundo de debilidad, cerré los ojos y agradecí en silencio.
no a nadie en particular. A la insistencia. Pasan así las semanas. El 20 de junio, a las 8, nos sentamos con una planilla simple: ingresos de Taylor, gastos, seguro del auto, ahorro para combustible. Él hizo cuentas, yo escuché más de lo que hablé. Cuando terminó, levantó la vista. Si mantengo este ritmo, puedo cubrir el seguro en julio. Y en agosto, quizá, mitad de la gasolina. Cuando eso pase, dije, hablamos de devolver el auto al campus. Con reglas. Asintió, sin prisa. Ya no tenía el hambre impaciente de quien solo quiere la llave, tenía el apetito exacto de quien quiere sostener lo que recibe. El primer gran giro ya estaba dado, yo había cambiado las reglas. El segundo se acercaba sin ruido, preparado por una vida entera de malas costumbres, el dolor crudo de mirar directo a la historia clínica de una familia y aceptar que el veneno no está en un solo cuerpo. Está en las comparaciones, en las frases al oído, en el mirá como el sí puede que mata despacio. Y el clímax, aunque todavía distante, ya se podía oler como se huele la lluvia minutos antes de que caiga. Iba a llegar la noche en que nos sentaríamos los cuatro, sí, otra vez, y hablaríamos de lo que nadie quiere decir con gente delante. La noche en que alguien iba a devolver una palabra que nunca se debió pronunciar. La noche en que, por fin, yo iba a decir la mía sin pedir permiso, sin hablar bajito para no incomodar. Cuando eso pasó, y pasó, la historia cambió de temperatura para siempre. Hay noches en las que uno sabe que la calma es apenas un disfraz. El aire se siente denso, como si el oxígeno estuviera esperando que alguien lo encienda con una chispa. Esa fue la noche del 28 de junio, 3 semanas después del acuerdo escrito. Habíamos avanzado, sí. Taylor había dejado de repetir comparaciones como un loro enjaulado, Sara había bajado el volumen de sus comentarios venenosos y Brad, por una vez en su vida, parecía recordar que los trajes caros no compran respeto verdadero. Pero algo faltaba. Algo que todavía latía entre nosotros como un tumor invisible. La palabra perdedor seguía flotando, no en el aire, sino en mis huesos. Lo decidí en silencio. Esa noche íbamos a hablarlo, aunque el precio fuera desangrarnos todos en la mesa. Preparé la sala como quien prepara un campo de batalla. Mesa despejada, luces bajas, las carpetas con papeles en un costado. El reloj marcaba 20 cuando el timbre sonó. Taylor entró primero, con la mirada firme y la espalda menos encorvada que semanas atrás. Tras él, Sara con su perfume demasiado fuerte, como si quisiera imponer presencia a través de las notas florales. Y Brad, impecable, con su sonrisa de catálogo, esa que a fuerza de práctica ya parecía tatuada. Nos sentamos. El silencio fue tan espeso que pude escuchar el golpeteo de la heladera desde la cocina. Gracias por venir, arranqué, y mi voz fue más grave de lo que recordaba. Hoy vamos a terminar lo que empezamos. Sara rodó los ojos. Brad cruzó los brazos. Taylor apretó la mandíbula. Hemos hecho avances, pero hay una espina que no pienso dejar clavada. Me incliné hacia adelante, mirándolos uno por uno. En este espacio se dijo que yo era un perdedor. Y esa palabra no se va a quedar flotando sin respuesta. El aire se quebró. Taylor tragó saliva. Sara se acomodó en la silla, como si ya supiera que venía una tormenta. Papá, empezó Taylor, yo ya me disculpé. Sí, asentí. Te disculpaste conmigo en privado. Pero esa palabra la dijiste en público, frente a extraños. Y ahora, frente a la familia, quiero escuchar lo que de verdad tenés para decir. Taylor bajó la cabeza. Sus manos temblaban sobre sus rodillas. No sé cómo, balbuceó. No sé cómo explicar lo que sentía. Probá con la verdad, lo empujé suavemente. Probá con decir lo que no dijiste aquella noche. Se hizo un silencio eterno. Y entonces habló. Estaba enojado contigo, y conmigo. Le tembló la voz. Me sentía atrapado entre vos y mamá. Ella hablaba pestes de vos cada día, y Brad me mostraba un mundo que parecía perfecto. Yo quería encajar. Y pensé que si repetía lo que ellos decían, iba a pertenecer más a ese lado. Pero lo que hice fue perderme a mí mismo. Me mordí el labio. No quería mostrar que esas palabras me calaban hondo, pero lo hacían. ¿Y entonces?
Insistí. Taylor levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos. No sos un perdedor, papá. Sos el hombre que más ha hecho por mí. El que siempre estuvo. El que no presume lo que hace, pero lo hace igual. Y yo fui un imbécil por no verlo. Sara chasqueó la lengua. Ya está, ¿no? Hicimos la catarsis. ¿Podemos pasar página? Me giré hacia ella con calma, pero con filo. No, Sara. Vos alimentaste ese discurso. Lo repetiste en su oído hasta que lo hizo propio. Lo usaste como un arma. Y ahora quiero escucharte a vos. Quiero que lo digas. ¿Realmente pensás que soy un perdedor? Ella abrió la boca, pero la cerró rápido. Miró a Brad, buscando complicidad. Brad, por primera vez, no la respaldó. Se quedó quieto, con la mirada clavada en sus zapatos. Decilo, insistí, pero sin levantar la voz. Decilo ahora. No, susurró finalmente. No lo pienso. ¿Y por qué lo dijiste? Porque estaba dolida. Porque quería que te sintieras menos. Brad levantó la vista. Yo también jugué ese juego, admitió, sorprendiéndome. Quise ganarme a Taylor mostrándome como lo que vos no eras. Generoso, divertido, exitoso. Pero era una mentira. Porque la generosidad fácil es simple cuando no sale de tu bolsillo. Yo nunca pagué lo que vos pagaste. Me quedé callado. No esperaba escuchar eso de su boca. Taylor los miró a ambos, y luego a mí. Papá, yo quiero reparar lo que rompí. Decime qué tengo que hacer. Lo miré largo rato. Y entonces me vino algo de adentro, casi como un reflejo. Respetarme. Siempre. Aunque estés enojado, aunque pienses distinto. Y trabajar. No solo en el seguro del auto, no solo en los estudios. Trabajar en tu carácter. Eso es lo único que puede reconstruir lo que perdiste conmigo. Taylor asintió con fuerza. Y en ese instante sentí algo raro, que la grieta empezaba a cerrarse. Pero justo cuando la tensión empezaba a bajar, Sara volvió a la carga. No creas que con esto queda todo olvidado. El acuerdo de divorcio te obliga a cubrir la educación completa. Si un día te levantás de mal humor y decidís cortar, iremos a la corte. Me incliné hacia ella, despacio. Podés llevarme a la corte todas las veces que quieras. Pero el respeto no lo compra un juez. Y si volvés a usar a nuestro hijo como un arma contra mí, esta vez no solo retiro extras, retiro todo. Sara palideció. Y por primera vez en años, vi miedo en su rostro. La conversación terminó ahí. No con gritos, no con portazos. Con un silencio pesado, pero distinto. El silencio de quien sabe que las reglas del juego cambiaron para siempre. Esa noche, después de que se fueron, Taylor se quedó. Se sentó en el sofá conmigo. No hablamos mucho. Solo me dijo: gracias por no rendirte conmigo. Yo lo miré, con los ojos cargados de cansancio, y respondí: gracias por empezar a pelear por vos mismo. Y ahí fue cuando me di cuenta de algo que necesito decirte a vos, que estás escuchando esta historia. Si llegaste hasta acá, si todavía estás conmigo después de tantos minutos, significa que algo de esto te tocó. Te pido que me lo hagas saber. Suscríbete, deja tu comentario, compartí tu experiencia. No solo porque me ayuda, sino porque estas historias viven cuando ustedes las discuten, cuando se reflejan en ellas. No te quedes callado, contame la tuya. Porque lo que viene ahora, lo que vas a escuchar en la última parte, no es solo el cierre. Es la lección que me cambió para siempre. Y puede que también cambie la forma en que vos ves tus propias batallas. La noche del enfrentamiento quedó marcada en mí como un tatuaje invisible. Podría decir que al día siguiente todo fue más fácil, que la tensión se había liberado y que empezamos de cero. Pero no. La verdad es que lo que vino después fue una especie de posguerra, un terreno lleno de ruinas donde uno tiene que decidir qué reconstruir, qué dejar enterrado y qué aprender a mirar sin odio. Taylor volvió a la universidad esa semana con un aire distinto. Ya no caminaba como quien se siente invencible, sino como quien sabe que el suelo se le puede hundir en cualquier momento. En sus mensajes noté un cambio. Eran más largos, menos defensivos, con un detalle que jamás había esperado de él.
Me contaba dónde gastaba, cuánto le quedaba, y hasta me pasaba fotos de los tickets. No porque yo se lo pidiera, sino porque quería mostrar que esta vez estaba cumpliendo. Una noche de julio, a las 22:15, recibí su llamada. Estaba en la biblioteca, rodeado de libros y papeles. Detrás de su voz se escuchaban risas de compañeros y el golpeteo de teclados. «Papá, ¿tenés un minuto?», preguntó. «Siempre». Hoy, un amigo me ofreció llevarme en su auto. Dijo que era ridículo que yo siguiera caminando con lluvia. Y me dieron ganas de decir que sí, pero lo rechacé. Quiero ganarme de nuevo el mío, sin atajos. Me quedé en silencio unos segundos. No por desconfianza, sino porque a veces las palabras de un hijo te devuelven un espejo inesperado. «Eso es madurez», respondí al fin. «El verdadero lujo no es el auto que te subís, sino la dignidad con la que caminás». Se rió. Y en esa risa no había ironía ni desprecio. Había alivio. Sara, en cambio, no lo aceptaba tan fácil. Durante semanas intentó encontrar grietas en mi decisión. Me llamaba para discutir tecnicismos del acuerdo de divorcio, amenazaba con abogados, luego se arrepentía y me pedía que fuéramos más flexibles por el bien de Taylor. Yo la escuchaba, pero ya no cedía. No era un muro insensible, era un puente que ella tenía que decidir cruzar sin dinamita. Un día de agosto, me envió un mensaje extraño. «Podemos hablar sin Taylor ni Brad». Me sorprendió. Acepté. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos de los lugares donde alguien pudiera reconocerla. Se sentó frente a mí, con una taza de té que no tocó en toda la charla. «No quiero pelear más», dijo sin rodeos. Me equivoqué. Llevé a Taylor a un lugar oscuro. «Lo sé», respondí. «Y ahora toca repararlo». «No sé cómo», admitió. «Deja de hablar mal de mí frente a él. Eso es un comienzo». Se quedó callada. Tenía los ojos vidriosos, pero no lloró. «Nunca superé que me dejaras», soltó al final. Ahí entendí todo. No era solo venganza, no era solo manipulación. Era dolor, rencor, la incapacidad de aceptar que nuestra historia había muerto. «No te dejé yo», le dije con calma. «Nos dejamos los dos hace años, solo que uno de los dos lo admitió más tarde». Sara bajó la vista. No hubo reconciliación romántica, ni lo buscábamos. Pero sí hubo un inicio de tregua. Y a veces, en las guerras familiares, una tregua vale más que una victoria. Brad desapareció de la escena por un tiempo. No literalmente, pero su rol de antagonista se diluyó. Lo noté en las pocas veces que hablaba con Taylor. Ya no lo ponía en un pedestal frente a mí, ya no lo usaba como arma. Incluso, un día de septiembre, Taylor me llamó y me dijo: «Papá, Brad me pidió disculpas. Me dijo que había exagerado contigo, que fue injusto». No supe qué responder. Era como si el guión de la historia hubiera cambiado de género sin avisar. «¿Y vos qué le dijiste?», pregunté. «Que las disculpas no se dicen a mí, se dicen a vos». Me quedé mudo. Sentí que, por primera vez, mi hijo estaba de mi lado sin necesidad de elegir bandos. En octubre, vino el verdadero test. Taylor llegó a casa un fin de semana y me dijo que quería hablar. Estaba nervioso, como quien va a rendir un examen importante. Me ofrecieron unirme a un viaje a México con unos compañeros. Sale caro, pero podría cubrir una parte con lo que gano en la biblioteca. ¿Me ayudarías? Lo miré largo rato. Recordé Europa, el intento de cargarlo a mi cuenta, el veneno disfrazado de lujo. «No voy a pagar por caprichos», dije. «Pero si mostrás que podés cubrir al menos la mitad, yo pongo el resto». Su cara se iluminó. Y ahí entendí que no se trataba del dinero, sino de la confianza. Taylor trabajó más horas, recortó gastos y me mostró su aporte. Yo completé lo que faltaba. Viajó, disfrutó, volvió con historias que no tenían nada que ver con Brad, ni con Sara, ni conmigo. Historias suyas. Ese mismo mes recibí un correo de la universidad. Era un informe académico. Taylor había subido su promedio a 8,7. No era perfecto, pero era un salto enorme respecto a lo que venía arrastrando. Esa tarde me llamó.
¿Viste las notas? Sí. Estoy orgulloso. Gracias por no rendirte conmigo, repitió, como aquella noche. Gracias por no rendirte vos. Hasta aquí todo parece una línea recta de redención. Pero no. Hubo recaídas. Hubo discusiones donde levantó la voz, momentos en que la vieja soberbia volvía a asomarse. Pero ya no era lo mismo. Ahora, cuando se equivocaba, lo reconocía. Y eso, para mí, valía más que cualquier promedio. A fin de año, decidí darle una sorpresa. Lo llevé al garaje y le mostré el Honda. Estaba limpio, con la batería instalada de nuevo. El auto puede volver a ser tuyo, le dije, con una condición: vos pagás el seguro y la gasolina. Yo cubro el mantenimiento. Taylor me abrazó. No lo hacía desde que era niño. Lo voy a cuidar como nunca. Y cumplió. Hasta aquí te conté los hechos. Pero quiero abrirte el corazón. Ese año fue el más duro y, al mismo tiempo, el más transformador de mi vida. Descubrí que ser padre no es dar todo sin esperar nada. Es enseñar que cada gesto, cada sacrificio, merece respeto. Aprendí que el amor sin límites claros se convierte en servidumbre. Y entendí que, a veces, la única forma de salvar una relación es dejarla romperse para reconstruirla desde cero. El primer semestre del siguiente año académico fue una prueba silenciosa. Taylor ya tenía el Honda de nuevo, pero esta vez lo trataba distinto. Antes lo veía como un símbolo de carencia porque no era tan llamativo como el BMW de Brad. Ahora lo veía como un símbolo de confianza recuperada. Cada vez que lo estacionaba en casa, limpiaba el tablero, acomodaba los papeles y revisaba el aceite. No era perfeccionismo, era respeto. Una tarde de enero, mientras yo arreglaba unas lámparas en el taller, escuché su voz desde el garaje. «Papá, ¿te acordás cuando me dijiste que el auto era más que un transporte?» «Sí. Ahora entiendo. El auto no es lo que manejo. Es lo que represento cuando manejo». Me quedé quieto. Sonreí en silencio. Ese era el tipo de frases que nunca pensé escuchar de él, y que en algún punto pagaban cada lágrima. Sara había cambiado también, aunque le costaba admitirlo. Ya no hablaba mal de mí delante de Taylor, al menos no que yo supiera. Cuando nos cruzábamos en actividades de la universidad, mantenía la compostura. En diciembre incluso me envió un mensaje breve en Navidad: «Gracias por todo lo que haces por Taylor. Feliz noche». No era una disculpa formal, pero era más de lo que había recibido en años. Brad, por su parte, optó por la estrategia del silencio. No volvió a compararse conmigo ni a ostentar frente a Taylor. Su papel quedó reducido a padrastro amable, nada más. Tal vez se dio cuenta de que en esta partida ya no tenía fichas. Pero el momento más duro vino en marzo. Taylor se metió en un problema en la universidad, una pelea con un compañero que lo acusó de niñato mantenido. La noticia llegó a mí por correo de la facultad. Lo cité en casa. «¿Qué pasó?», pregunté, serio. Taylor apretó los labios. Me provocó. Dijo que yo solo estaba en la universidad porque vos pagabas todo. ¿Y? Le dije que tenía razón, pero que al menos yo respetaba a quien me sostenía. Él no respetaba ni a su propia madre. Lo miré sorprendido. ¿Y entonces? Me empujó. Yo me defendí. No fue grave. Lo reprendí igual. No porque quisiera restarle valor a sus palabras, sino porque entendí que todavía tenía que aprender a controlar la rabia. Pero, en el fondo, me conmovió que me defendiera en público, justo lo que nunca había hecho antes. Ese episodio abrió una conversación nueva entre nosotros. Una tarde de abril, sentados frente al lago donde solíamos pescar, me dijo: «Papá, ahora entiendo que vos no eras aburrido. Eras estable». Yo confundí estabilidad con mediocridad. Lo miré con ternura. «Y vos confundiste brillo con valor». Asintió. «Gracias por dejarme equivocarme». «No te dejé», respondí. «Me obligaste. Pero aprendiste. Eso es lo que importa». El verano de ese año fue diferente. Por primera vez en mucho tiempo, Taylor me pidió que viajáramos juntos, solo él y yo. Elegimos un destino modesto.
Un viaje en carretera a las montañas, acampando en campings baratos, cocinando al aire libre. No había lujos, no había hoteles caros, no había postales de Instagram. Pero cada noche frente a la fogata, Taylor abría su corazón un poco más. Tenía miedo de que no me volvieras a hablar, confesó una noche, mirando las brasas. Nunca dejé de hablarte, contesté. Solo dejé de financiar tus insultos. Se rió. Y en esa risa ya no había rencor, había alivio. La familia extendida también notó el cambio. Mi madre, que había sufrido viendo cómo Taylor me trataba, me llamó después de una comida familiar y me dijo: «Lo recuperaste». Lo vi en sus ojos. Ya no te mira con desprecio, te mira con orgullo. Esa palabra, orgullo, me golpeó en el pecho. No porque la buscara, sino porque llevaba años deseándola en silencio. Pero quiero ser honesto, no todo fue perfecto. Hubo momentos en que el viejo Taylor asomaba. Una vez me reclamó por no darle dinero para un viaje improvisado a un festival. Otra vez discutimos porque quería comprar ropa cara. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba la lección: los privilegios no son eternos, se ganan. Y él, con más o menos resistencia, lo entendía. En junio llegó el momento que nunca pensé vivir, la graduación intermedia de su programa. No era el final de la carrera, pero sí un reconocimiento por los logros académicos. Fui invitado. Me senté en la tercera fila, rodeado de padres que aplaudían con orgullo. Cuando Taylor subió al escenario, buscó mi mirada. Y frente a todos, al recibir su diploma, me señaló con la mano. «Gracias, papá», dijo en voz alta. El auditorio se quedó en silencio un segundo, sorprendido. Luego estalló en aplausos. Yo no lloré, al menos no de inmediato. Pero esa noche, en mi casa, las lágrimas salieron solas. No eran de tristeza, eran de redención. Ahora quiero hablarte directamente a vos, que estás escuchando esto. Quizás tenés un hijo, un hermano, un padre, alguien cercano que te falta al respeto, que te da por sentado. Y vos crees que el amor significa aguantarlo todo. No. El amor sin límites se convierte en abuso. Lo aprendí a los golpes. Y quiero que vos no tengas que llegar tan lejos para entenderlo. Si esta historia te está tocando, si sentís que refleja algo tuyo, te pido que lo compartas. No solo por mí, sino porque tal vez alguien que lo escuche descubra que todavía está a tiempo de poner un límite. Esa segunda mitad del año fue la confirmación de que el cambio era real. Taylor empezó a trabajar más horas en la biblioteca y luego consiguió un puesto de asistente en el laboratorio de ingeniería. Me mostró con orgullo su primer cheque. «No es mucho», me dijo, «pero es mío». Yo lo miré y le respondí: «Es más de lo que imaginás. Porque cada dólar ganado con esfuerzo vale más que 100 regalados». Él lo entendió. Y ese entendimiento fue más valioso que cualquier herencia. En noviembre, recibí un mensaje inesperado de Brad. Me pedía reunirnos a solas. Dudé, pero acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta. «Quiero agradecerte», dijo sin rodeos. Si no hubieras hecho lo que hiciste, Taylor nunca me habría respetado de verdad. Lo miré incrédulo. ¿Agradecerme? Sí. Porque ahora sé que nunca voy a ser su padre. Y eso está bien. Mi lugar es otro. Asentí en silencio. Fue la primera vez que vi a Brad sin la máscara del vendedor. Tal vez, al final, también había aprendido algo. El año terminó con una cena en mi casa. Taylor, Sarah, Brad y yo. La primera cena familiar en mucho tiempo. No hubo insultos, no hubo comparaciones. Hubo risas, anécdotas y, al final, un brindis. Taylor levantó su vaso y dijo: «Brindo por el respeto. Porque sin respeto no hay familia». Yo lo miré y sentí que, por fin, habíamos llegado a un lugar donde las heridas podían cicatrizar. El nuevo año comenzó con un aire distinto. En enero, Taylor me propuso algo que jamás hubiera esperado: que viajáramos juntos a visitar a mis padres, sus abuelos. Hacía tiempo que él se había distanciado, quizá por vergüenza, quizá porque no quería escuchar cómo todos notaban su comportamiento. Esta vez, él lo pidió. El viaje fue simple: 6 horas en carretera,
música compartida, silencios que no pesaban. Cuando llegamos, mi madre lo recibió con los brazos abiertos. Lo abrazó fuerte, y Taylor, con lágrimas contenidas, susurró: «Perdón, abuela». Ella no preguntó por qué. Simplemente lo sostuvo más fuerte. Durante la cena, mi padre, hombre de pocas palabras, levantó la copa y dijo: «Estoy orgulloso de vos. No por las notas, no por el auto. Por volver a mirar a tu papá como lo que es». Ese brindis fue un bálsamo. Porque al final, lo que más me importaba no era que Taylor me respetara solo a mí, sino que recuperara su lugar en toda la familia. En febrero, Taylor me sorprendió con otra confesión. Estábamos arreglando unas estanterías en el garaje cuando me dijo: «Papá, quiero que sepas que pienso en vos cada vez que tomo una decisión. Antes me preguntaba qué diría Brad, qué diría mamá. Ahora me pregunto qué harías vos». Me quedé mudo. Porque nunca busqué ser un modelo perfecto. Solo quise ser alguien presente. «No hagas lo que yo haría», le respondí. «Hacé lo que creas correcto, aunque me contradiga. Pero hacelo con respeto». Asintió, comprendiendo que no le estaba pidiendo obediencia ciega, sino criterio propio. El semestre avanzó. Taylor empezó a destacarse en su carrera. Sus profesores me enviaban correos elogiando su responsabilidad. Yo no podía evitar recordar al muchacho que, apenas un año atrás, me llamaba perdedor en público. El contraste era brutal. Un día, después de una de esas clases, me llamó para contarme algo que lo había marcado. «Papá, hoy un profesor dijo que los ingenieros no construimos cosas. Construimos confianza. Si nadie confía en vos, tu puente se cae aunque uses el mejor acero». ¿Y qué pensaste? Que yo había destruido el puente contigo. Y que me diste la oportunidad de reconstruirlo. Sus palabras me conmovieron hasta lo más profundo. Porque entendí que ya no hablaba desde la culpa, sino desde la conciencia. Mientras tanto, la relación con Sara seguía en una especie de tregua estable. Ya no éramos enemigos declarados, pero tampoco amigos. Era una convivencia necesaria. Brad se mantenía en un segundo plano, sin intervenir demasiado. En cierto modo, todos habíamos encontrado un equilibrio. Yo como padre, Sara como madre, Brad como padrastro y Taylor como hijo que finalmente entendía los límites. El verdadero desafío llegó en abril. Taylor me confesó que quería independizarse económicamente antes de terminar la universidad. Quería trabajar más horas, ahorrar y dejar de depender totalmente de mí. No porque no valore lo que haces, aclaró, sino porque necesito demostrarme que puedo. Lo apoyé. Conseguimos juntos un trabajo de medio tiempo en una empresa de ingeniería local. Sus horarios eran agotadores, pero él no se quejaba. Y cada cheque que cobraba, lo dividía, una parte para gastos, otra para ahorrar. Una tarde me mostró su cuenta de ahorros. «Ya tengo suficiente para cubrir un semestre entero», dijo con orgullo. Lo abracé. Ese momento valía más que cualquier regalo caro. Pero la vida siempre pone pruebas. En mayo, el Honda tuvo una falla en el motor. Taylor no tenía dinero suficiente para cubrir la reparación completa. Me pidió ayuda, pero con un tono distinto al de antes. «No vengo a exigir», me dijo. «Vengo a pedirte un préstamo. Te lo devuelvo con mi sueldo». Acepté. Le presté el dinero y firmamos un papel, como un contrato. Mes a mes, Taylor me devolvía lo que podía. Y cumplió. Ese simple gesto me mostró que ya no era el mismo chico malcriado. Era un joven aprendiendo el valor de la responsabilidad. En junio, ocurrió algo que cambió definitivamente nuestra relación. La universidad organizó un evento donde los estudiantes presentaban proyectos de innovación. Taylor participó con su equipo. El auditorio estaba lleno, profesores, padres, empresarios invitados. Cuando le tocó hablar, comenzó agradeciendo al equipo, al profesor guía, y luego me buscó con la mirada. «Y quiero agradecer a alguien más», dijo. «A mi padre. Porque él me enseñó que los puentes más difíciles de construir no son de acero, sino de confianza. Y que el respeto es el material más fuerte de todos». El auditorio estalló en aplausos. Yo me quedé quieto,
tragando lágrimas que no pude contener. Esa noche, mientras volvíamos a casa, Taylor me dijo: «Esa frase era para vos, porque sé que la necesitabas escuchar en público». Lo abracé, y en ese abrazo sentí que el ciclo se cerraba. El verano trajo calma. Viajamos juntos otra vez, esta vez a la costa. Paseamos por playas desiertas, comimos pescado barato en restaurantes familiares, hablamos de todo y de nada. En esos días, me di cuenta de que ya no cargaba el peso de las comparaciones. Brad había quedado en un segundo plano irrelevante. Sarah, en su mundo. Y yo, en el mío, disfrutando de un hijo que finalmente me veía como lo que siempre fui, su padre. Pero lo más impactante ocurrió en agosto. Una tarde, Taylor me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano. «Papá, te debo mucho más que dinero. Te debo una disculpa eterna por haber repetido palabras que nunca debieron salir de mi boca. Pero también te debo gratitud. Porque sin ese golpe, sin el auto quitado, sin la tarjeta congelada, yo seguiría siendo un niño mimado. Ahora soy un hombre que entiende que el respeto no se exige, se gana. Gracias por no rendirte conmigo. Te amo, Taylor». Lloré al leerla. No de tristeza, sino de alivio. Porque esa carta era la confirmación de que la herida se había cerrado. Y aquí quiero hablarte otra vez a vos, que estás del otro lado de la pantalla. Si alguna vez sentiste que estabas perdiendo a alguien que amás porque no te respetaba, recordá esto: a veces hay que dejar que toquen fondo para que suban. A veces hay que quitarles lo que creen garantizado para que entiendan su valor. No es crueldad. Es amor firme. Yo lo aprendí tarde, pero a tiempo. Y vos también podés. El último año de universidad de Taylor fue la prueba final, no solo para él, sino para mí. Porque entendí que el desafío de ser padre no termina cuando tu hijo se disculpa o cuando mejora sus notas. El verdadero desafío está en sostener esa transformación en el tiempo, en no aflojar aunque la rutina quiera arrastrarte al viejo silencio. En septiembre, Taylor me pidió algo inesperado: que lo acompañara a dar una charla en un instituto secundario donde habían invitado a estudiantes universitarios a compartir sus experiencias. Dudé. No soy de los que disfrutan hablar frente a desconocidos. Pero él insistió. El día de la charla, Taylor se paró frente a un grupo de adolescentes de 16 y 17 años. Contó cómo había desperdiciado años comparando a su padre con alguien que solo le ofrecía brillo superficial. Contó cómo había perdido privilegios y cómo eso lo había obligado a crecer. Y, al final, dijo algo que me dejó sin aire. Lo que aprendí es que un padre no es quien te compra todo, ni quien presume. Un padre es quien sigue ahí incluso cuando lo insulas. Y yo tuve suerte de tener uno así. Los chicos aplaudieron. Algunos profesores se me acercaron después para felicitarlo. Pero yo solo pude pensar en lo lejos que habíamos llegado desde aquella noche del restaurante. Con Sarah, la relación había cambiado también. Ya no había insultos ni discusiones constantes. Había, al menos, respeto funcional. Un día, mientras esperábamos juntos en un acto de la universidad, me dijo en voz baja: «Gracias por lo que hiciste». Yo no pude. No supe qué contestar. Solo asentí. Porque en esas 4 palabras había un reconocimiento que nunca imaginé escuchar de ella. Brad había desaparecido casi por completo del conflicto. Seguía siendo parte de la vida de Taylor, pero sin interferir en la mía. A veces intercambiábamos saludos cordiales, y nada más. En cierto modo, había entendido que su lugar no era competir conmigo, sino acompañar desde otro rol. El día de la graduación final fue el verdadero cierre de esta historia. El auditorio estaba lleno, las familias aplaudían, los flashes iluminaban rostros orgullosos. Cuando Taylor subió al escenario a recibir su diploma, lo primero que hizo fue buscarme en la multitud. Me encontró, levantó el diploma y lo señaló hacia mí. Yo aplaudí, con el corazón latiendo como un tambor. Y en ese instante entendí que todas las batallas, las lágrimas, los silencios y las discusiones habían valido la pena. Esa noche celebramos en casa. Sarah estaba, Brad también. Pero por primera vez no importó. Porque la atención estaba en lo que habíamos logrado,
que Taylor terminara su carrera, no solo como profesional, sino como hombre. En medio de la cena, Taylor se levantó con una copa en la mano. «Quiero brindar por algo», dijo. «Por el respeto. Porque sin respeto, ningún título sirve, ningún trabajo importa, ninguna familia resiste. Todos alzamos nuestras copas». Y en ese brindis supe que habíamos cerrado un ciclo. Meses después, Taylor consiguió su primer empleo formal como ingeniero. El día que firmó el contrato me llamó emocionado. «Papá, ahora sí puedo decir que soy independiente». «Siempre lo fuiste», le respondí. «Solo te faltaba creerlo». Ese día lloré en silencio. No de tristeza, sino de alivio. Porque entendí que mi trabajo como padre había llegado a un punto donde ya no necesitaba sostenerlo. Ahora era él quien se sostenía solo. Y aquí quiero detenerme. Porque sé que estás escuchando esto y quizás pensás, yo no podría ser tan duro con mi hijo o yo no quiero pasar por ese dolor. Te entiendo. Nadie quiere. Yo tampoco quise. Pero aprendí que a veces el dolor es la única herramienta que nos queda para enseñar respeto. No fue venganza. No fue castigo. Fue amor en su forma más dura. Amor que no se rinde, que no se conforma con ser ignorado. Amor que exige ser visto. Si llegaste hasta este punto, si escuchaste cada palabra de esta historia, quiero pedirte algo, compartila. No la dejes en silencio. Suscríbete, deja tu comentario, contame tu experiencia. Porque estas historias no son solo mías, son de todos los que alguna vez sintieron que el amor y el respeto estaban en guerra. Hoy, cuando miro atrás, no veo la escena del insulto como una tragedia. La veo como el inicio de una transformación. Porque sin esa herida, sin esa palabra que me atravesó como un cuchillo, nunca habría tenido la fuerza de poner límites. Taylor me enseñó que incluso los errores más dolorosos pueden ser el inicio de algo mejor. Y yo le enseñé que un padre no es perfecto, pero sí constante. El respeto no se compra, no se hereda, se construye, ladrillo a ladrillo, día a día. Y ese es el puente más importante que podemos dejarle a quienes amamos. Cierro esta historia con una imagen. Taylor y yo, sentados frente al lago al atardecer, cañas de pescar en mano, el mismo lugar donde todo había empezado años atrás. Él me mira y sonríe. ¿Sabes qué, papá? Ya no necesito que me compres nada. Lo único que quiero es que sigamos compartiendo esto. Yo lo miro, y por primera vez en mucho tiempo, siento que no falta nada. Porque el respeto volvió. Porque la confianza volvió. Y porque, al final, el amor ganó.